Amén. Buenas noches, hermanos. Los saludo, los abrazo en el amor del Señor. Eh, Estamos entonces ya pasando al momento de la palabra y como oraban los hermanos, que sea un momento guiado por el Espíritu Santo para que podamos ser edificados, para que yo sea solamente un instrumento del Señor por el cual salga un mensaje de edificación para la iglesia. Como ustedes saben, hace mucho tiempo ya estábamos viendo un estudio, ¿cierto? Este camino a la cruz, ese camino que nos llevó desde unos 4 días antes de la cruz hasta el momento mismo de la cruz, y fuimos haciendo varias paradas, y esas paradas fueron la última cena, eh, el jardín del Getsemaní, los juicios del Señor, y finalmente, donde nos hemos detenido más tiempo, es en la misma cruz de Cristo, el momento en que nuestro Señor está colgado en el madero, a causa de nuestros pecados, a causa de la justicia y de la santidad y del amor de Dios. Y en eso nos dimos cuenta que respecto a la cruz del Señor se mencionan 7 palabras, ¿cierto? 7 cosas que Él dijo estando desde la cruz. Las primeras 4 suceden en las primeras 3 horas y las últimas 3 suceden en las últimas 3 horas en las que hay oscuridad en el cielo. Se hace una oscuridad cósmica, una oscuridad real, pero también espiritual, porque antes había dicho que era la hora de las tinieblas. Entonces, estamos en el final de esas 3 horas y nos dimos cuenta que el Señor dice algunas palabras. La primera que dijo fue, tengo sed, que la estudiamos ya hace algún tiempo. Después el Señor dice, está consumado. Y finalmente dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esa es la última palabra que nuestro Señor dice, obviamente en el momento de entregar su espíritu. Entonces, hoy día nos convoca esa palabra que está en el centro, que es, está consumado. Hay algunos que dicen que la primera palabra habla del cuerpo del Señor, ¿cierto? Tengo sed. La última habla de su espíritu, que dice, está consumado. Y se aventuran entonces algunos a decir que esta palabra central habla del alma del Señor, que no es una conjetura solamente y se basan también en Isaías 53, pero para que lo tengamos en mente. Entonces, hermanos, voy a compartirles un poquito mi pantalla para que leamos juntos el texto que está en el Evangelio de Juan. Si puede ser que me permitan el compartir pantalla. Ya, ahí está listo. Listo, pibe. Gracias. Entonces, esta palabra está consumado, que en esta tabla sale todo está cumplido, está en el Evangelio de Juan. Y se le conoce popularmente como la palabra de victoria. Vamos a leer entonces en el Evangelio de Juan, en el nombre del Señor, que el Espíritu Santo nos revele la palabra, y vamos a leer la crucifixión completa en el Evangelio de Juan para que tengamos el contexto. Partimos en el versículo 17, dice así, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otros 2, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos, no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo, soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo,
Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura, que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Bueno, hermanos, quise leer todo este pasaje para que nos demos cuenta que, entre otras cosas, se usa mucho la palabra consumado ya en el versículo 28, sabiendo Jesús que estaba consumado, y también, por ejemplo, dice en el versículo 24, dice, esto fue para que se cumpliese la escritura, que es una palabra similar, y también vemos que en el versículo 28 dice que dijo para que la escritura se cumpliese, para que tengamos eso en mente. Entonces, Jesús dijo, consumado es. Así por lo menos está traducido en nuestra versión Reina Valera, ¿cierto? Otras versiones traducen está consumado, otras traducen está completado o ha sido completado, y así es como lo leemos en español, ¿ya? Pero ¿qué significa esta palabra consumar en español? ¿Qué significa consumado? Vamos a partir viéndolo en español, ¿ya? Dice así, consumar, esto lo saqué del diccionario, dice, llevar a cabo totalmente algo. Y pone un ejemplo, consumar la redención del género humano, consumar un sacrificio, perdón, o un crimen. Entonces, llevar a cabo totalmente algo es el primer significado. Después dice, dicho de los legítimamente casados, revalidar el matrimonio realizado, etcétera, ¿ya? Después dice, ejecutar o dar cumplimiento a un contrato o otro acto jurídico. Esto es textual lo que dice el diccionario, ¿ya? Entonces, teniendo esto en mente, ya nos da una idea de lo que el Señor quiso decir. Llevó a cabo totalmente algo, ¿cierto? Después dice consumar el matrimonio. Probablemente no es el mejor significado para este contexto, ¿cierto? Y después dice ejecutar o dar cumplimiento a un contrato o otro acto jurídico, ¿ya? Eso es consumar en español. Pero ahora cuando lo vemos en el griego, y esto es lo interesante, hermanos, ya no son dos palabras, sino que es solo una palabra, y es muy famosa, es tetelestai. Esa es la palabra está consumado en el griego. Cuando dijo tengo sed, también era solo una palabra. Nosotros en español, como el español es un idioma distinto al griego, hay algunas cosas que se deben traducir en dos palabras o más palabras cuando en griego son solo una palabra. Porque resulta que el griego, siendo un idioma antiguo, es un idioma muy rico en cuanto a sus tiempos verbales, a su forma, expresa mucho, expresa mucho. Incluso esto que está aquí, lo saqué de un comentario que está en la página que cito abajo, y dice así, en Tetelestai, Jesús habla en tiempo perfecto, que es muy peculiar en el Nuevo Testamento y no tiene equivalente en inglés, porque lo saqué de una página que está en inglés, en español. Ustedes saben que en español tenemos el tiempo pasado, tiempo presente, tiempo futuro, y después tenemos unas cosas más complicadas como el presente continuo, el presente perfecto, eh, y bueno, son más, pero esos son los más clásicos, ¿cierto? Yo estoy es presente, yo seré es futuro, yo era es pasado. Eso lo aprenden los niños, ¿cierto? Me lo enseñaron como en séptimo, sexto, quizás, no lo sé, más abajo ya. Bueno, los niños cada vez más chicos les enseñan las cosas.
Eh, y a unos tienen que estar conjugando, le dicen conjuga 3 verbos para la próxima clase, o más. Bueno, pero en el griego existe un tiempo que es el tiempo perfecto, que es que es la combinación de dos tiempos en griego y que también nos van a dejar pillo. El tiempo presente, que bueno, es el más simple que nosotros entendemos por ejemplo, yo estoy aquí, eso es el tiempo presente, ¿cierto? Algo que está ocurriendo. Pero también el tiempo perfecto incluye en sí mismo al tiempo aoristo. Y eso puede ser algo que ustedes no hayan escuchado si es que no han tenido alguna exposición al griego. ¿Qué es el tiempo aoristo? Es es un hecho puntual que sucedió y se completó en un punto específico del tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, cuando dice la escritura, habiendo Dios hablado de muchas maneras y muchas veces a los antiguos por los profetas, hoy nos ha hablado por el Hijo. Y eso, ahí la escritura usa el tiempo aoristo. O sea, Dios ya nos habló por el Hijo. Sucedió en el tiempo puntual y está completado en el tiempo. Dios ya habló en su Hijo. Eso está en el libro de Hebreos. Pero por otro lado, el tiempo presente, que también está incluido en la palabra tetelestai, es algo que continúa en el futuro y tiene resultados o implicaciones continuas. ¿Ya? Entonces, estas dos cosas están presentes en la palabra tetelestai. Tanto algo que se completó en el pasado, final, punto, pero eso que está completado continúa en el tiempo completado y sigue teniendo efectos. Por ejemplo, yo creo, podría ser un buen ejemplo hablar de la diferencia entre una canción y una pintura. Cuando uno termina una canción, ¡pum!, terminó la canción, ¿cierto? Pero cuando uno termina una pintura, la pintura queda ahí para siempre. Y uno puede verla, está ahí, está completada. En cambio, la canción termina y quedó atrás. Esa es una forma que se me ocurre para hacer la diferencia entre el aoristo y el presente. La canción sería para el caso del aoristo y la pintura para el presente, para lo que continúa. Pero en Tetelestai tenemos estas dos cosas. ¿Ya? Entonces, lo que el Señor Jesús hizo en la cruz es algo que se consumó en ese momento, de una vez y para siempre, y eso nos recuerda mucho el libro de Hebreos, ¿cierto? El libro de Hebreos se basa mucho en eso, que la obra del Señor Jesús fue de una vez y para siempre, y terminó y ya no se necesita nada más porque ya está listo, pero también es algo que se mantiene presente para siempre. Y el mismo libro de Hebreos, como vamos a leer más adelante, nos dice que Él es autor de eterna salvación. O sea, es algo que tiene resultados eternos, para siempre, continuos, implicaciones. Y entonces, eso es lo que está consumado en la cruz. ¿Ya? Pero vamos entonces a hacernos la pregunta. ¿Qué es lo que se consumó en esa cruz? ¿A qué se refería Jesús con está consumado? Porque el Señor dijo está consumado, pero no dijo a qué se estaba refiriendo. Podría haber dicho la obra que vine a hacer está consumada, y nos hubiera quedado más claro. Pero él solamente dijo está consumado. Entonces es nuestra tarea, leyendo el libro de Juan, leyendo la escritura, llegar a la conclusión de qué es lo que está consumado en esa cruz, a qué se refería Jesús. Entonces vamos a ir viéndolo, hermanos, desde el pasaje al libro y después a la escritura. ¿Ya? Entonces, si nos vamos al pasaje en sí mismo, este pasaje de Juan, y nos vamos al texto que pusimos en un comienzo, nos vamos a dar cuenta que inmediatamente antes se nos dice que el Señor, espera un poco que me tapa el diálogo de Zoom, me tapa la pantalla. El Señor en el versículo 28 dijo, sabiendo que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. O sea, el Señor estaba diciendo eso para cumplir una profecía del Antiguo Testamento, donde se decía que el Señor iba a tener sed, ¿cierto? Y eso ya lo vimos la vez anterior, son dos pasajes del libro de Salmos, que nos dicen eso,
que el Señor tuvo sed y también que le dieron a beber vinagre por bebida. Entonces, en el contexto inmediato de este pasaje, la respuesta es que lo que se consuma son las profecías respecto al Señor Jesús. Y Juan, como les mostré delante, él es explícito en decir que, por ejemplo, cuando reparten sus vestidos, eso sucedió para que se cumpliera la profecía, ¿cierto? Y la profecía es tan específica que el pasaje dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Dice dos cosas ahí, ¿cierto? Que repartieron los vestidos y sobre la ropa echaron suertes. Y uno podría pensar que son sinónimos, pero no es lo mismo, porque en una dice que separan la ropa y la otra dice que echan suerte. Entonces, lo que pasó en la cruz fue tan específico que el Señor tenía primero sus ropas de arriba y abajo tenía una túnica. Las ropas de arriba las separaron en 4 partes, pero su túnica, como era completamente tejida de una sola pieza, no la pudieron dividir y tuvieron que rifarla. Y esa situación que uno podría decir tan aleatoria, tan sin ningún significado, en realidad está cumpliendo una profecía. Entonces, Juan es explícito en decir que esas cosas suceden como cumplimiento o como consumación de las profecías acerca del Mesías. Entonces, la primera respuesta que damos a qué se consumó es que se consuman las profecías respecto a Jesús. No sé. Y aquí yo puse una página web que no la voy a abrir, podría abrirla, pero ahí hace una lista de muchas profecías que se cumplieron en la vida del Señor Jesús. Pero baste solamente mencionar algunas, por ejemplo, que el Señor nacería de una virgen, por ejemplo, que Él nacería en Belén, que sería del linaje de David, que sería del linaje de Abraham, que Él resucitaría. Mencionemos también que Él sería contado entre los malhechores, lo mismo que se decía que Él diría que tendría sed. Se dice que harían hoyos en sus manos, ¿cierto? Horadarían sus manos. Eh, muchas profecías, muchas profecías. Si ustedes buscan en internet van a encontrar tablas y listas. Y yo puse esta página solamente como modo de ejemplo. Entonces, en la vida de Jesús, él estaba cumpliendo las profecías respecto al Mesías, respecto al Salvador que se había profetizado. Incluso, hermanos, son tan exactas las profecías que si usted estudia el libro de Daniel, usted va a encontrar las profecías de las 70 semanas, y sabemos que son semanas de años, y si usted hace las matemáticas respecto a cuándo se dice que comenzarían esas 70 semanas y cuándo el Mesías príncipe entra en la ciudad, usted se va a dar cuenta que calzan los años, los 69 por 7 años, con el tiempo que transcurrió entre el edicto de Ciro hasta la entrada de Jesús en Jerusalén. Y son profecías que son incluso exactas a nivel de año respecto al Señor Jesús. Entonces sí, el Señor Jesús, podemos decir que Él consumó las profecías. Obviamente hay profecías en la Escritura que quedan por cumplir, las profecías respecto a su segunda venida, y vemos aún en los tiempos actuales que se siguen cumpliendo profecías. Pero el Señor Jesús cumplió literalmente muchas de las profecías, o sea, en realidad todas las profecías respecto a su primera venida. El Señor Jesús cumplió eso. Pero si nos vamos un poco más abriendo en el libro de Juan, nos vamos a dar cuenta que el Señor ya había dicho algo similar en el huerto de los olivos. Entonces, vamos un poco más atrás en el Evangelio de Juan y llegamos a Juan 17, versículo 4. Dice así: yo, orando a Jesús al Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. O sea, el Señor Jesús estaba en ese momento previo a la cruz, anunciando que ya había acabado la obra que el Padre le dio que hiciese. Y esa palabra que usa ahí, acabado, es de la misma raíz de tetelestai, de hecho, es teleio. El Señor ha acabado la obra, por eso Él está ya a puertas de sacrificarse la cruz.
Entonces el Señor está cumpliendo la obra que el Padre le hizo, le otorgó para que viniera a la tierra. Dios el Padre tenía desde siempre una obra que el Señor Jesús debía consumar en la tierra. ¿Qué obra era esta? La obra de redención. Y cito aquí Hebreos 5:9, porque también usa la misma palabra, refiriéndose al mismo momento. Dice, y habiendo sido perfeccionado, y ahí la palabra perfeccionado también es de la raíz de consumado. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y aquí tenemos ese presente lineal que hablábamos antes, de la muerte del Señor. Este pasaje de Hebreos está hablando de cómo el Señor Jesús, mediante la obediencia, mediante los sufrimientos, aprendió la obediencia. Cómo mediante la cruz, en su humanidad, él aprendió lo que era la obediencia. Porque él como, esto ya lo vimos cuando estudiamos el Getsemaní, pero en su humanidad, el Señor Jesús tuvo que aprender a someterse voluntariamente al Padre. Por eso el Señor Jesús, cuando se le ofrece la copa, él dice, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y en ese momento, el Señor aprendió a obedecer porque su deseo era no tomar la copa, pero finalmente él rinde esa voluntad humana que estaba en él a la voluntad del Padre y él aprende la obediencia a través del sufrimiento de la cruz. Y justo antes de decir esta palabra, está consumado, el Señor, ¿qué hace? Le ofrecen un vino, ¿cierto? Un vinagre, un vino agrio, y él lo toma. Entonces se nos está diciendo que él tomó la copa que se le ofreció en el Getsemaní, nos está diciendo que la tomó hasta el fin y dijo, está consumado. En otras palabras, he tomado la copa que el Padre tenía para mí. He aprendido la obediencia a través del sufrimiento. Y en ese momento, démonos cuenta que Hebreos 5:8 está hablando del Getsemaní y de la cruz. En ese momento, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es decir, la salvación fue ganada gracias a que el Señor bebió esa copa hasta el fin y nos ofrece la obra consumada de la cruz, habiendo sido perfeccionado. Y Hebreos 10:23 también dice, los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, pero él conserva su sacerdocio inmutable puesto que permanece para siempre, por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Y vea cómo aquí habla de que permanece para siempre, de que él salva para siempre, porque la obra de redención que el Señor logró en la cruz es una obra que permanece para siempre. Es una obra que no solamente es ahoristo, sino también es presente. Permanece para siempre. Nuestra salvación es segura porque la obra del Señor Jesús fue consumada y está consumada. Por eso, yo creo que por eso algunas traducciones aparece como está consumado y en otras dice consumado es. Y me parece que las dos se complementan. Consumado es algo que permanece, consumado está consumado, algo que sucedió. Eh, ¿Qué más? Si nos vamos más allá en otros libros de la Escritura, nos vamos a dar cuenta que en la cruz, en ese momento, se estaban consumando varias cosas también. Y vamos a partir leyendo Colosenses 2:13. Dice así, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria,
quitándola de en medio y clavándola, ¿dónde? En la cruz. ¿Ya? Recordemos esto, después lo vamos a ver un poco mejor. Dice, el acta de los decretos que había contra nosotros, la clavó en la cruz. Dice más, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. O sea, el versículo 14 nos está diciendo que el acta de los decretos que era contra nosotros fue clavada a la cruz, donde se nos perdonaran todos los pecados. Pero otra cosa más, se dice que en el versículo 15, que despojó en la cruz a los principados y a las potestades, esto es, al reino de las tinieblas, a Satanás, a los demonios. Jesús los venció en la cruz. Y esa, o sea, es decir, ¿qué se consumó en la cruz también? La victoria sobre Satanás. No solamente el perdón de los pecados, sino la victoria sobre Satanás. Dice, en la cruz. Y hermanos, y qué glorioso es esto, porque si usted recuerda, fue el mismo Satanás quien impulsó a Judas a traicionar a Jesús, ¿cierto? Para que Jesús fuera a ser juzgado. Es decir, Satanás estaba buscando la muerte de Jesús porque él pensaba, en su soberbia, que él al matar al Hijo de Dios iba a vencer sobre el Hijo de Dios. Pero qué engañado estaba. Qué, qué maestro fue el plan de nuestro Dios, que incluso utilizó de esa forma, digámoslo así, en esa circunstancia, al ingenuo enemigo para vencerlo, para dar vuelta a la situación y vencer al enemigo. Y Satanás, que pensó que estaba venciendo al Hijo de Dios, en realidad estaba siendo expuesto públicamente, estaba siendo despojado. ¿Despojado de qué? De aquellos que les pertenecían, de aquellos que estaban bajo su potestad, de los que estaban, como dice Efesios, ¿cierto? Bajo la potestad del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también estuvimos todos nosotros en otro tiempo. Pero en la cruz, Satanás fue despojado de ellos. Y esos ellos, en realidad, éramos nosotros. Y Jesús exhibió su victoria en esa cruz. Es decir, el lugar que a los ojos humanos era el lugar de la derrota y a los ojos de Satanás era el lugar de su victoria, finalmente fue la derrota de Satanás y la victoria del Señor Jesús y el lugar de nuestra libertad. Es decir, hermanos, el enemigo fue vencido. Y como esto es un aoristo y también es un presente, podemos decir que el enemigo fue vencido y también podemos decir que el enemigo está vencido. Las dos cosas. El enemigo está vencido, está derrotado. Y nosotros ya fuimos sacados del reino de las tinieblas y fuimos traídos al reino de la luz. Pero sigamos un poco más entonces en Colosenses 2 y leemos el versículo 16 y dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Por qué? ¿Por qué entonces está diciendo eso Pablo? ¿Ya? Porque ¿qué se consumó en la cruz también? Todo lo que era el sistema ceremonial, ritual del Antiguo Testamento. Todas esas leyes que se dieron para el templo, todos esos sacrificios que estaban definidos, llegaron a su consumación en Cristo. Cristo, si seguimos leyendo en Colosenses, no lo puse ahí, pero quizás lo puedo proyectar. Vamos a Colosenses 2. Colosenses 2. Estoy proyectando esta pantalla, ¿cierto?
¿Alguien me puede confirmar que están viendo Se ve la la página? presentación, Pipo. Ah, ya, ya, ok. Entonces voy a... voy a copiar el siguiente versículo que me faltó copiar. Lo voy a poner aquí abajito. ¿Ya? Aquí está. Este es el versículo que me había faltado copiar. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es decir, hermanos, todo lo que había antes eran solamente indicaciones, flechas que indicaban algo que iba a suceder en el futuro. Pero ese algo sucedió y se consumó en la muerte de Cristo. Por eso es que Hebreos nos va a decir así, porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto, y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Es decir, todo lo que era la ley ceremonial, la ley ritual, que estaba en el Antiguo Testamento, y las leyes que fueron dadas también a Israel como nación, fueron consumadas, cumplidas, llevadas a término en Cristo, en Cristo. Por eso nosotros, hermanos, hoy en día no tenemos que ofrecer sacrificios. Por eso hoy en día para nosotros no aplican las leyes ceremoniales. Por eso si alguien se enferma no tiene que llamar si alguien le da lepra no tiene que llamar a un sacerdote para que lo vaya a ver, le revise la piel. Por eso tampoco existe para nosotros la prohibición de comer moluscos, por ejemplo. Esas cosas eran leyes que estaban para el pueblo de Israel, leyes que apuntaban a la plenitud que iba a venir en Cristo. Por eso también a Pedro se le dijo mata y come, porque esas leyes que eran exteriores llegaron a su conclusión, a su consumación en Cristo. Y no nos confundamos, no es que ya no haya la ley, ¿cierto? Porque todavía es válido para nosotros decir no matarás, no hurtarás, no adulterarás. Esa ley sigue, pero esa es la ley moral. Y esa ley ahora está en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Pero la ley que queda totalmente abrogada es la ley ceremonial, la ley de los cultos, la ley de los sacerdotes, porque eso fue cumplido y llevado a la realidad en Cristo. Eso era sombra, pero el cuerpo es de Cristo. Y si piensa a qué se refiere a eso, es que si usted tiene una luz, ¿cierto? Y tiene un cuerpo, esa luz reflejada en el cuerpo va a proyectar una sombra detrás, ¿cierto? Entonces el Antiguo Testamento es la sombra que veían que estaba acá abajo, pero cuando vino Cristo estaba el cuerpo y vimos perfectamente lo que era la realidad. Por lo tanto, la sombra ya nos dejó de interesar, ahora nos interesa el cuerpo. El cuerpo es de Cristo. A eso se refiere esa imagen que está ahí. Hoy vemos a Cristo iluminado, la luz en Cristo. Ahora avancemos un poco más y preguntémonos cuál era el uso común de la palabra tetelestai. Porque cuando el Señor dijo tetelestai, usó una palabra que era corriente en el uso de aquellos tiempos. Y el uso nos va a dar entonces nos va a dar luz respecto a lo que significa. La mejor forma de entender lo que está escrito en la escritura es averiguando qué entendían los lectores originales cuando lo leían. Porque si nosotros leemos algo con nuestro prisma moderno, probablemente vamos a interpretar, pero si nos esforzamos en entender qué entendieron los lectores originales, entonces nos vamos a acercar mucho mejor a una interpretación correcta de la escritura. Entonces, la palabra tetelestai, ¿cómo se usaba en ese tiempo? ¿Ya? Delante leímos la palabra tetelestai, o sea, perdón, la palabra consumado en el diccionario moderno, pero veamos qué era en ese tiempo tetelestai. Entonces, ¿qué se nos dice? Y obviamente yo no viví en ese tiempo para saberlo, esto es
lo que está documentado por algunos estudiosos de la palabra y también del griego y de las costumbres en los tiempos del Señor. Entonces se nos dice que cuando un sacerdote inspeccionaba un cordero, y usted sabe que el cordero, en particular de la Pascua, tenía que ser un cordero sin defecto, ¿cierto? Tenía que ser analizado 7 días antes, perdón, 5 días antes, lo que en cuanto al Señor Jesús representa el Domingo de Ramos, ¿cierto? Cuando Él entró a Jerusalén. Ahí se analizaba y el cordero y se aprobaba para ser sacrificado después el día viernes sería en este caso. Entonces, el cordero era revisado y cuando el sacerdote validaba que el cordero era apto, decía tetelestai. ¿Ya? Ese era un uso de la palabra. Otro uso de la palabra es cuando un esclavo terminaba el trabajo que le había encomendado su amo. Entonces, el amo le decía, anda y haz esto. Y una vez que él terminaba la tarea, volvía donde su amo y le decía, tetelestai. Listo, estaba terminada la tarea. Y obviamente eso nos recuerda a lo que el Señor Jesús le dijo al Padre, he acabado la obra que me diste que hiciera. Y otro uso, que es el más, me parece a mí que por lo que he leído es el mejor documentado, y que incluso se han encontrado papiros con recibos que dicen, o recibos, mejor dicho, que dicen esta palabra tetelestai, es cuando había una deuda y alguien pagaba la deuda, entonces para asegurar que esa deuda había sido pagada y que no había que volver a pagar nada, entonces a ti te daban un papelito que decía tetelestai. Y obviamente este significado también nos recuerda a la obra del Señor Jesús, porque Él pagó, como leímos en Colosenses, el acta de los decretos que nos condenaba. Y es como en el decir tetelestai, Él nos está pasando ese ticket, que cada vez que alguien nos recuerde nuestros pecados, nosotros vamos a decir, pero yo tengo el ticket, y este ticket dice tetelestai. Significa que mi deuda ya fue pagada. Y cada vez que el enemigo venga a recordarnos situaciones antiguas, pecados cometidos o errores cometidos en el pasado, entonces nosotros podemos sacar este ticket que dice tetelestai. Mi deuda ya fue cancelada, mi deuda fue pagada, ya no hay nada más que hacer. Voy a leer un párrafo que lo saqué de un predicador del siglo pasado, que se llama Warren Wiersbe, o Wiersbe Warren, no me acuerdo. Él tiene muchos libros de toda la Biblia, es un erudito del siglo pasado. Dice así, la palabra tetelestai no nos es familiar, pero fue utilizada por varias personas de la vida cotidiana de esos días. Un siervo lo usaría cuando le informara a su amo, he terminado el trabajo que se me asignó. Ver Juan 17:4. Cuando un sacerdote examinaba un animal sacrificado y lo encontraba impecable, se aplicaba esta palabra. Jesús, por supuesto, es el Cordero perfecto de Dios, sin mancha ni tacha. Cuando un artista completa una imagen o un escritor un manuscrito puede decir, consumado es. La muerte de Jesús en la cruz completa el cuadro que Dios había estado pintando, la historia que había estado escribiendo durante siglos. Debido a la cruz entendemos las ceremonias y profecías del Antiguo Testamento. Quizás el sentido más significativo de tetelestai fue el que usaban los comerciantes. La deuda está pagada en su totalidad. Cuando se entregó a sí mismo en la cruz, Jesús cumplió plenamente con las demandas justas de una ley santa. Pagó nuestra deuda en su totalidad. Ninguno de los sacrificios del Antiguo Testamento podía quitar los pecados. Su sangre solo cubría el pecado. Pero el Cordero de Dios derramó su sangre y esa sangre puede quitar los pecados del mundo. Entonces, hermanos, eso está encerrado en esta palabra tetelestai, en su uso común. Nosotros tenemos ese ticket hoy día que dice que el acta de los decretos que nos condenaba fue anulada cuando Cristo murió en la cruz, fue clavada en la cruz. Y ese ticket también nos dice que hemos sido librados del dominio de la potestad de Satanás, que somos libres,
que le pertenecemos al Señor, para siempre. Entonces, veamos algunas consecuencias de esto, de tetelestai, de consumado es en nuestra vida. Y pongo este versículo de 2 de Corintios 12:9, porque nuevamente encontramos aquí la palabra teleo, de tetelestai, teleo. Y dice así, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Que el Señor haya dicho consumado es, significa que ya no hay nada más que agregar, que ya no hay nada más que nosotros tengamos que hacer para ser salvos. Y que en realidad todo lo que tenemos que hacer nosotros en nuestra vida cristiana se basa en lo que Él ya hizo, en la obra consumada de la cruz. Entonces aquí dice, bástate mi gracia. En otras palabras está diciendo, la muerte de Jesús en la cruz es suficiente. Ahí está la gracia completa. Y dice, porque mi poder se perfecciona. Y nuevamente esta palabra perfecciona se traduce al igual que en Hebreos 5:9, es la palabra se completa en la debilidad, se perfecciona en la debilidad, te leo. Por eso, hermanos, es que nosotros tenemos que ser débiles. No podemos ser fuertes. No podemos ser capacitados en nosotros mismos. Porque el Señor nos necesita débiles para que Él se glorifique en nosotros. El Señor nos necesita dependientes de Él, absolutamente. No podemos ser independientes. No podemos agregar nada a lo que a lo que está hecho. Y alguien ponía este ejemplo. Imagínense que usted es pintor y usted hace una pintura hermosa y la pone en su casa. Y llega un invitado y dice, ¿sabes? ¿No tienes témpera por ahí? Ya, y agarra la témpera y empieza a rayar un poquito la pintura por aquí y por allá. Entonces usted le dice, ¿pero qué estás haciendo? ¿Por qué estás pintando la pintura si está completada? No, es que yo siento que le falta. Y empieza a pintar y la echa a perder al final. Es como lo que pasó con esta pintura en una capilla católica, ¿cierto? Este Homo, que una señora intentó arreglar la pintura y dejó algo pero atroz, ¿cierto? Ella intentó agregar a lo que ya estaba hecho. En nuestro caso, hermano, podemos hacer lo mismo que esa señora. Esta pintura está perfecta, está hermosa. Nosotros no tenemos que agregarle nada. Y si hay alguien que está escuchando hoy día y no sabe cómo ser salvo y se puede hacer la pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? La respuesta es, alto ahí, no tienes que hacer nada. Tienes que creer en la obra que ya consumó Jesucristo en la cruz. Él ya pagó toda la deuda. Él ya cumplió con las demandas de la ley que nosotros jamás hubiéramos podido cumplir. Él ya agradó el corazón del Padre, la justicia del Padre, la santidad del Padre. Nosotros tenemos que ir a Él, aferrarnos por la fe a ese sacrificio. ¿Qué más? ¿Qué otra consecuencia tiene esto en nuestra vida? Es que tenemos victoria sobre el enemigo. La Escritura no nos manda a vencer al enemigo, nos manda a resistir al enemigo. Dice así Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Nosotros solamente tenemos que resistir, hermano, y presentar ese ticket que les comentaba, el ticket que dice Tetelestai, y el diablo huirá de nosotros, porque él ya fue vencido para siempre, para siempre. ¿Qué otra cosa, hermanos? Aquí cito otro versículo, dice, ¿qué será de nosotros en la hora de nuestra muerte? Es como que si la muerte en estos días estuviera rondando más cerca que nunca, ¿cierto? De todos nosotros. Es tan terrible que una persona se enferma y puede no pasar una semana y ya partió, como nos tocó vivir hace poco como familia. Y como también han habido algunos hermanos que ya han partido por causa del coronavirus, ¿cierto? O sea, hermanos, como decía el hermano Leonidas, que
Él piensa que esto va a seguir por un tiempo. Claro, hermano, podría pasar, efectivamente podría pasar que nos enfermemos. ¿Y qué va a pasar en ese momento? Y puede no ser por coronavirus, puede ser cualquier cosa. Y tenemos que entender, hermano, que sea por coronavirus, sea por cualquier otra cosa, si el Señor no viene antes, en algún momento vamos a morir. Y es importante hablar de la muerte. Y de hecho, esta semana una hermana me hacía una pregunta muy buena que creo que en algún momento vamos a tener que responder bien. ¿Qué pasa después de que uno muere? Me preguntaba, porque ha escuchado cosas contradictorias, o por lo menos contradictorias en apariencia. Entonces ella me hacía la pregunta, ¿qué pasa cuando uno muere? Es una pregunta que vamos a tener que contestar como hermanos en algún momento para que los hermanos tengan claridad, ¿ya? Quizás más adelante en otra predicación algún hermano pueda tomarlo, ¿ya? Lo dejo ahí. Pero aquí quiero llegar, hermano. ¿Qué pasa cuando estamos cerca del lecho de muerte? Es como que uno evalúa todo lo que ha hecho para atrás en la vida y puede ser que uno tenga esa sensación de, no hice todo lo que quería hacer. Puede ser que tú digas, me gustaría haber hecho, recorrido más el mundo, me hubiera gustado eh, jugar más, me hubiera gustado pelear menos, no sé, rechazar las cosas que no me hacían bien, me hubiera gustado alimentarme mejor. Eh, pero veamos qué dice Pablo, el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado, y ahí en la palabra acabado nuevamente encontramos esta palabra, peleos. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor fue justo, en aquel me dará el Señor fue justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. He guardado la fe. O sea, eh, Pablo aquí ha dicho antes en este pasaje que el tiempo de su partida está cercano. Pero lo importante para él, mirando hacia atrás, es esto. He peleado la buena batalla y he guardado la fe. He acabado la carrera. Hermano, el día en que esté, hermano, el día que usted esté cerca de la muerte, pronto a partir, lo importante no va a ser cuántas casas compró, o si terminó o no de pagar la casa, o cuántos países recorrió, o cuántos tipos de comida comió. Lo que va a ser importante ese día es si usted ha guardado la fe, si usted ha podido descansar en la obra del Señor Jesús, en la obra consumada del Señor Jesús, como el apóstol Pablo. Y les cuento como anécdota, hoy día me llamaba una persona que me ha llamado mucho últimamente, de una empresa de venta de departamentos, y me dice, tienes que comprar un departamento, tienes que comprarlo. Y yo le dije que no, y me volvió a llamar, y me dice, no, pero puedes comprar otro, él es de empresa de venta. Y me dice, pero tienes que pensar en el futuro, me dice, piensa en el futuro. Cuando seas viejo, ¿qué vas a tener? Tienes que tener, ¿cuál es la palabra que usan? Patrimonio. Necesitas tener patrimonio. Y bueno, sí puede que económicamente sea algo sabio, ¿cierto? Tener alguna propiedad que te da algún sustento. Pero en realidad, hermano, en el día de mañana, cuando vayamos a partir, lo que menos importa, hermano, va a ser los departamentos que tenga o no tenga. Lo único que va a importar es lo que haya hecho por Cristo. Eso es lo único que va a quedar. Lo único que va a importar es si he guardado la fe. Así que, hermano, así como el Señor pudo decir al final de su vida, consumado es, de una forma muy parecida, el apóstol Pablo también pudo decir, he completado la carrera. Y el Señor permita que tú y yo, si es que el Señor lo permite, si es que el Señor permite que sea así, si estamos en el lecho de nuestra muerte, podamos también decir, he guardado la fe, he guardado la fe. Quizás no tengo nada, pero he guardado la fe. Quizás no tengo millones en mi cuenta bancaria,
pero he guardado la fe. Y que no sea que pase lo contrario, que tengas millones en tu cuenta bancaria, pero que no hayas guardado la fe. Lo único que va a importar ese día es que tú hayas guardado la fe, que no hayas dejado de pelear la buena batalla. Así que, hermano, te aliento a que no le hagas caso al enemigo, a que muestres ese ticket que dice, está consumado, mi salvación está segura, no hay nada más que deba hacer. Cristo ya lo hizo, Cristo ya venció, Cristo ya pagó mi deuda, Cristo completó la obra que el Padre le dio. Tetelestai, está consumado. Debo gracias al Señor por la palabra. Señor Jesús, en esta hora nuevamente contemplamos, Señor, tus padecimientos. Contemplamos, Señor, con los ojos de la fe el sacrificio que hiciste por nosotros, Señor. En ese momento en que te entregabas al Padre por nosotros, para sacarnos del reino de las tinieblas y llevarnos al reino de la luz, para llevarnos a tu reino. Y te agradecemos porque tu obra fue completa, porque agradaste al Padre completamente, porque ya no hay más necesidad de ningún sacrificio, porque tú fuiste el sacrificio perfecto, porque tú venciste al enemigo y nos has dado este ticket que dice que nuestra deuda fue completamente pagada, que ya no tenemos nada más que hacer. Si tú me perdonaste, Señor, no hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. Señor, permite que si el tiempo de nuestra partida se acerca, podamos vivir sobriamente, Señor, buscándote a ti, peleando la buena batalla, a fin de que también podamos decir, Señor, en esa hora, como también dijo el apóstol Pablo, Señor, que hemos completado la carrera, Señor, que hemos guardado la fe hasta el fin, hasta el último minuto. La fe es la obra completa tuya en la cruz, Señor. Permite que esta palabra quede guardada en nuestros corazones, que quede guardada, Señor, en nuestras mentes, pero también en nuestros corazones. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.